¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Sin Fronteras, hoy con temática militar. Por un lado, el gasto militar alcanzó un récord histórico el año pasado con un valor más de 50 veces mayor al de la ayuda oficial para el desarrollo, y además, por cómo se viene desarrollando este primer trimestre, se espera que este año incluso sea mayor al año anterior. Entonces nos preguntamos cómo afecta esto al desarrollo, qué pasa también con el bienestar y con la integración global. Por otro lado, y viniendo a nuestro país, esta tarde concurrieron al Parlamento el canciller Omar Paganini y también el ministro de Defensa Armando Castaingdebat para brindar explicaciones sobre lo que fue el ingreso del buque costero estadounidense al puerto de Montevideo sin autorización. Sobre todo esto hablamos hoy en Sin Fronteras. Recibiendo a Álvaro Padrón, analista internacional. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos hablando de un gasto de 2,44 billones de dólares. Nos vamos a meter de lleno en lo que fue este récord de gasto militar en el próximo bloque. Pero para empezar a conversar un poco contigo, ¿qué tan marcado está esta cifra, esto que está pasando, con la falta de liderazgo a nivel global, por ejemplo? Y tiene mucho que ver, porque si uno se pone a pensar cómo llegamos a esta locura, ¿no? De estar otra vez en medio de guerras que por un lado tienen el primer costo, que son las vidas humanas, pero luego hay cifras que escandalizan, ¿no? Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Carlos Pita, que de estos temas, bueno, la iniciativa del foco del programa la tuvimos a partir de un artículo de él que se mete justamente en esas cifras, y vamos a poder con él ver en profundidad ese drama. Pero tengo un amigo que hace unos 4 o 5 años decía que se venía una tormenta perfecta, ¿no? Cuando en medio de la pandemia aparecía ya elementos claros de la crisis ambiental, la desigualdad, las migraciones y todo con la disputa geopolítica de fondo, pero faltaba como un componente más de esa tormenta, y son estas guerras. No es que no hubiera guerras, había guerras, pero ninguna tenía la dimensión que tienen las dos actuales. Y estas guerras que empeoran todo esto que tú mencionaste. Exacto, además, ¿no? ¿sí? La situación de la migración. O sea, porque quitan esos focos y nos impiden destinar los recursos para eso, por un lado, porque se utilizan para la guerra. Luego se tienen que utilizar los recursos para la reconstrucción. Ya las cuentas que se están haciendo de lo que implica lo que se ha destruido es una estupidez humana, ya no tiene otra forma de catalogarse, ¿no? Y creo que sí, hay... Mirá, a eso de la falta de liderazgo te voy a decir sí y no. ¿En qué sentido? Sí, hay una ausencia de liderazgos que le pongan al mundo un rumbo y que eviten que estas cosas ocurran, pero hay liderazgos a los que les conviene que haya guerra. No es verdad que todo el mundo pierde con una guerra. Pierden los pueblos, sin duda, la humanidad como tal, pero hay a quienes les conviene. Les conviene desde el punto de vista político, lo estamos viendo con claridad en el caso de la Franja de Gaza. Los sectores radicales de ambos lados se alimentan de la guerra. Y hay también ganadores económicos. Eso también lo va a tratar Pita, porque se puede rastrear que detrás de esas cifras alguien se lleva la plata, alguien hace negocios, vuelve la famosa frase aquella de la carrera armamentística, que era medio como, en una época la habíamos tomado como del pasado, de una época... Una cosa de Guerra Fría. Sí, ¿no? ahí está, ¿no? Como incluso con la misma lógica espacial, como una disputa de dos sistemas. Ahora directamente tiene que ver con gente que se dedica a hacer plata con las armas, con la guerra. Y creo que del lado del liderazgo ausente o del liderazgo que falla, no es tanto individual, que también lo es, y cuesta mucho pensar hoy en referentes del mundo, como de pronto hubo hace 30, 40, 50 años, pero también lo es de instituciones, ¿no? Porque aquí la gran derrotada es las Naciones Unidas. Sí. Las Naciones Unidas está pasando por una crisis muy profunda, creo que está demostrando que no está a la altura de estos tiempos. Fue creada una época que ya no es y necesita reformas. La primera reforma es esta, ¿no? La de poder encarar una guerra desde un lugar con mayor capacidad de influencia, de decisión. Está interpelado el Consejo de Seguridad, está interpelado su mecanismo, está interpelada la capacidad de veto que tienen los países, que son las potencias que salieron de la Segunda Guerra Mundial. Está también, por eso, interpelada la correlación de fuerzas
al interior de la ONU, porque este no es el mundo de aquella época, ni siquiera se registraba lo que significa hoy, por ejemplo, los BRICS. Entonces, y finalmente creo que para nosotros como región está sobre todo fuera de época la ONU en atender la desigualdad, en enfrentar la concentración de la riqueza. No se olviden que en esa estructura están los dos grandes bancos mundiales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, y el propio secretario general de Naciones Unidas dice que esa arquitectura financiera ya no da cuenta de la dinámica con la que se concentra la riqueza y se aumenta la desigualdad en el planeta cuando tenemos el planeta más rico de la historia, entonces, en términos de capacidad de producir riqueza. Por eso, y vuelvo al tema de pensar en septiembre, esta idea de una cumbre del futuro, ¿no? De una ONU que se tiene que repensar. Yo diría que de todos esos dilemas, cada uno es tan importante como el otro, ¿no? Pensamos en el cambio, lo que está pasando en Brasil, ¿no? Y a nosotros mismos con la crisis ambiental, pero nos pasó con la pandemia, lo que acabo de decir de la desigualdad, pero hoy hay una guerra, y la guerra son personas muertas, y yo creo que es lo primero que hay que parar, y es lo que está demostrando la ONU que no puede hacer, así que... ¿Pensás que realmente puede llegar a ser posible una reestructura de la ONU, teniendo en cuenta que quienes deberían entregar poder son países que, no sé, creo que, por ejemplo, Estados Unidos, China, Francia, ¿no? Sí, Quizás es difícil imaginarlos aceptando un cambio que les implique, sí, soltar el poder de veto, por ejemplo. Y ahí está la clave de por qué ha costado tanto, pero yo creo que se hace imperioso, empieza a ser como insostenible. Y también hay que decir que los países, uno los menciona como si fueran homogéneos, ¿no? Y hay disputas al interior de los países, y yo creo que yo creo mucho en eso, ¿no? En la capacidad de los cuestionamientos al interior de las sociedades, y no solamente la idea de que un gobierno representa todo, y no se olviden además que un gobierno es, sobre todo en estos países, una parte de la sociedad. Entonces, ojalá que sí. Lo que no cabe duda es que se vuelve imperioso un nuevo orden internacional y una institucionalidad que de alguna manera se haga cargo, porque el problema más grande que hoy tiene el planeta es que es como aquella película ¿Dónde está el piloto?, ¿no? Es como que no hay una conducción política, las cosas ocurren sin que luego haya respuestas políticas, y lo que está claro es que esas respuestas no pueden ser la suma de decisiones nacionales. O sea, ya estamos en un barco que, si alguien tenía dudas, es un barco común que nos tiene a todos allí adentro, y bueno, y que estamos muy cerca de hacer que ese barco naufrague. Entonces me parece que quizá aquella vieja frase, ¿no?, de que el susto aviva, bueno, parece que algo de eso va a ocurrir, porque esta iniciativa de pensarse y cuestionarse desde adentro no había ocurrido con tanta claridad como ahora. Álvaro, decía al principio el tema del bienestar, ¿no? Hablaba del bienestar. ¿Cómo afecta el tema del gasto militar y cómo se une de alguna manera el bienestar? De nuevo, Carlos va a traer números, pero yo creo que es clarísimo que poner el foco en una guerra, y por lo tanto en armas, en ejércitos, corre el foco de otras cosas que afectan el bienestar. Imaginen estos recursos gigantescos que se están dilapidando, puestos a enfrentar la pobreza, el hambre, que sigue. ¿Qué época, ¿no?, en donde tenemos los lujos que tenemos, el contraste que hay entre la riqueza acumulada y ver pueblos enteros que no tienen qué comer o agua para tomar. O sea, no estoy hablando de un bienestar tradicional o pensado más en clave consumo, sino... Sí, derechos básicos. Derechos básicos. Entonces, a mí me parece que esa es la primera impresión que uno tiene cuando ve cómo se quema, además de las muertes que suponen, ¿no?, pero cómo en las armas se gasta miles de millones de dólares, mientras tenemos otros desafíos que deberían encontrarnos priorizándolos. La crisis climática ya está fuera de discusión, que necesita de una reestructuración de la matriz energética, de la pauta de consumo, y todo eso requiere recursos. Pero además no hay cosa peor para profundizar la crisis climática que en el marco de una guerra, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, todo el debate de lo que pasó con la energía. Se retrocedió décadas en lo que era el proceso, muy claramente en Alemania, de dejar de usar combustibles fósiles. Entonces, una buena parte de Europa volvió, para mantener su calidad de vida y la producción, entre otras cosas, de armas, a recurrir a combustibles que afectan el planeta. Entonces, hasta en eso tenemos un retroceso, que volvimos a prácticas productivas
que afectan lo que queremos resolver y para lo cual dejamos de utilizar recursos porque el planeta se volvió otra vez a enfocar en una guerra. Que esto corre el foco, por ejemplo, de invertir en educación. Hemos hablado mucho de las transformaciones en el mundo del trabajo, la incorporación tecnológica y todo lo que supone pensar esas cuestiones en clave futuro que requieren de una inversión para transformar la educación y el mundo del trabajo. Y estamos dejándola correr porque otra vez la prioridad son las armas. No sé, me parece que vuelvo a esa imagen de estupidez, ¿no? Si alguien nos está mirando desde otro lugar o si la historia nos va a juzgar, esta época va a ser muy cuestionada por haber entrado otra vez en esta trampa de destrucción. Se dice que 50.000 millones de dólares cuesta reconstruir Gaza, que apenas se va unos meses en destruirla, y estoy haciendo números que son materiales, porque después está la historia, el lugar, ni que hablar que están las muertes. Yo creo que esto está generando un gran desequilibrio y me parece que de ese caos probablemente es que salga. La palabra caos no la uso yo, la usa también el secretario general de Naciones Unidas, que dice estamos entrando en una época de caos y por eso pone como foco la necesidad de una cumbre como la de septiembre, ¿no? ¿Desequilibrio de qué? Y es un desequilibrio primero de las sociedades al interior, ¿no? Ojo con esas categorías del norte, sur, todas se están diluyendo porque no es lo mismo vivir en el norte que en el sur, eso lo tengo muy claro, pero la desigualdad penetró también en las sociedades del norte y está generando, por ejemplo, la respuesta hacia la ultraderecha, ¿no? Entonces, hay desigualdades que ya empiezan a ser estructurales, transversales, después hay desigualdades en relación a las partes del mundo donde uno viva, y la guerra agudiza eso, porque es un poder muy bruto, muy básico, que se pone arriba de la mesa y que también define correlación de fuerza y por lo tanto genera desequilibrios. Pero yo prefiero, y esto creo que es un valor de América Latina, seguir siendo una región sin conflictos, sin que tenga que poner justamente esa brutalidad arriba de la mesa para pesar. ¿No nos toca tanto entonces? Nos toca si somos capaces de entender lo que está pasando, si somos sensibles. Nos toca, como la pandemia, ¿no? Que en un momento creíamos que no nos tocaba. Sí, que no iba a llegar, ¿no? Sí, pero nos toca porque hasta por interés nos toca en términos de precios, del impacto en la economía. El combustible siempre es el que más se nota, pero también nos toca en esto de pensar que esa es una vida que no hay que vivir acá. O sea, nosotros tenemos que defender la idea que somos una región sin conflictos armados y que tarde o temprano eso va a valer. En primer lugar, vale para que la gente viva la paz, sienta que no tiene en el fondo de su casa la hipótesis de que le caiga un misil. Entonces, solo viendo las imágenes debería alcanzar, por un lado, para ser solidarios, por otro, para decir eso aquí no y ayudar a que se supere a nivel internacional. Álvaro, en el programa pasado analizaste lo que fue el episodio del buque costero de Estados Unidos que ingresó al puerto de Montevideo sin los permisos necesarios en el Parlamento. Mencionábamos que este va a ser el otro tema que vamos a tratar al cierre de Sin Fronteras, porque hoy concurrieron entonces al Parlamento el canciller y también el ministro de Defensa. ¿Trae consecuencias esto entonces? Y parece que sí. Yo creo que es muy bueno que el tema esté en la opinión pública, que no quede como una anécdota, como una especie de papelón, porque las cosas que se han escuchado son increíbles, ¿no? Que se enteró por la prensa, el ministro de Defensa, que es muy grave, ¿no? Es muy grave, pero no es solo ese episodio. Ojalá sigamos discutiendo ese tema, porque no tiene que ver solo con haber hecho un error de trámite, de procedimiento, sino con una estrategia de Uruguay en su política internacional. En general. Claro, porque que venga un buque de una potencia en plena transición hegemónica como estamos en dos potencias mundiales, que pasemos de un día para el otro de querer a muerte un TLC con un Tratado de Libre Comercio con China y ahora estemos en una especie de, no sé, de hacer mandados mal hechos porque claramente no funcionó. Es un poco penoso, ¿no? Y no es gratis, Esto se observa desde los lugares donde se toman decisiones geopolíticas, se observa en el comportamiento de los países. No nos merecemos que pasen estas cosas. Está pasando, yo insisto, esto en el medio de algunas iniciativas como las de China, que tienen que ver con inversiones, con cuestiones logísticas.
también con Estados Unidos, que ahora está con esta idea de un espejito de color, que es el ALCA 2, le llamo así porque hasta se llegó a mencionar que era como la repetición de aquel intento de área libre comercio de las Américas, pero una versión rarísima en donde congresistas norteamericanos están planteando que Uruguay ingrese al NAFTA, al TLC que tiene México, Canadá y Estados Unidos, todo muy poco creíble, por supuesto muy poco concreto, dicho además en un año electoral. Entonces me preocupa, independientemente de lo que esté pensando en el norte, sea en este caso China o Estados Unidos, me preocupa la ausencia de un rumbo de la política exterior uruguaya y que podamos pegar un volantazo de esas características, ¿no? Es una demostración de mucha improvisación y repito, ojalá no quede solo en la anécdota de, bueno, se olvidaron de hacer un trámite, es mucho más de fondo, se olvidaron de pensar, se olvidaron de definir una estrategia, se olvidaron de ser serios para que este país tenga una política internacional que le permita una inserción como la que necesitamos, como el agua, porque Uruguay no existe si no es conectado con el mundo. Entonces, es muy serio, ojalá, repito, que este episodio que terminó muy visto por el lado del problema, digamos, de trámite, nos permita un debate en un año electoral de recomponer una política internacional que las y los uruguayos nos merecemos. ¿Tiene un costo esto a futuro, pensando un poco, o sea, porque capaz que, no sé, uno se puede imaginar, bueno, listo, cambia el gobierno, cambia la cabeza de Cancillería, cambia la estrategia y ya está todo bien? ¿O todo esto que pasó en los últimos años afectó realmente la imagen de Uruguay? Y mirá, te lo digo así. No se arranca desde el mismo punto que antes. Sí, yo creo que lo más caro para un país, creo que también para las personas, es el prestigio. O sea, cuesta mucho tiempo crear respeto, o sea, generar respeto. Y es muy rápido que se pierde. Entonces, si uno piensa que una de las herramientas más fuertes de un país como Uruguay es justamente esos intangibles, que no son ni el peso de la población, ni su capacidad económica, mucho menos, por suerte, la militar, lo que uno tiene que pensar es, bueno, las otras cosas que nos hacen relevantes son ser referencia, respetados, creíbles. Entonces se habla mucho de la credibilidad económica, ¿no? Es como una especie de paradigma, ¿no? De que hay que cumplir con las normas, con los compromisos, con los acuerdos en materia económica. Bueno, yo lo pondría también en el plano de las relaciones internacionales, de este tipo de episodios, ya la suma de los errores, horrores de este gobierno en materia de política internacional es gigantesca. Si observan, casi todos afectan justamente el prestigio, la credibilidad, la seriedad, y yo creo que ese costo está. Pero está este otro grave, de que al final nadie desde afuera entiende muy bien qué quiere Uruguay. Entonces, ¿quiere un TLC con China? Que eso, por supuesto, genera un problema para el otro lado. Bueno, entonces alguien lo habrá calculado bien, habrá pensado las consecuencias, iremos para ahí. No, nos quedamos sin eso y vamos para el otro lado en una especie de suma de promesas que en realidad luego no tienen ninguna consecuencia práctica, y eso también, me pregunto yo, ¿cómo se le explica a la contraparte con la que se estuvo negociando 3 años y que se sigue diciendo, bueno, algún día vamos a conseguir algo, será como Mercosur? O sea, todo queda demasiado impresentable, incluyendo esto que acabo de decir recién, que es la región. Es donde menos nos creen, porque no alcanza después con ir a una reunión y pegar 4 gritos y enojarse con que el Mercosur no nos deja, porque si yo fuera Brasil, Argentina, Paraguay, preguntaría que no nos dejamos hacer qué, si ya no sabemos ni para dónde van ustedes. Entonces, yo insisto que este gobierno deje de hacer cosas. Respeto mucho al canciller actual, creo que hace un esfuerzo por evitar que esto continúe, pero bueno, que no innoven más, que dejen que pase el año electoral, que discutamos en serio temas de fondo como la política internacional y que el próximo gobierno, sea del partido que sea, se plantee realmente repensar la política internacional en su forma y en su contenido. Álvaro, antes de arrancar el programa me comentabas sobre una noticia que salió ayer, que tiene implicancias para Uruguay, y me dijiste que te preocupaba mucho, entonces quiero que la comentes un poco. ¿Qué pasó? Sabés que tiene pila que ver con esto de las cosas que ocurren y que nos perjudican. Ahí sí tenés una forma de cuantificarlo. Es un nuevo juicio internacional contra Uruguay, de vuelta por el acuerdo, la concesión a Catón Natí en el puerto, ¿no? Es el socio de Montecom, un grupo canadiense, ATCO,
que lo que está haciendo es recurriendo al CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglos y Diferencia de Inversiones, un organismo del Banco Mundial, de vuelta, porque es importante tener una mirada en eso tan lejano que es la ONU, ¿no? Banco Mundial es la pata financiera de la ONU, del sistema de Naciones Unidas, y este organismo es el que cuida, de hecho se llaman así, protección de inversiones, ¿no? Hay acuerdos, nosotros tenemos uno firmado con Canadá en 1997 y van a denunciar a Uruguay por estar incumpliendo ese acuerdo, esta empresa canadiense que se siente vulnerada y que junto con Montecom nos va a tener en vilo con 2 juicios. Entonces, esto es política internacional. Claro, a veces pensamos que, bueno, sí, no, es un tema del puerto. No, política internacional. Acá nos están denunciando en un organismo internacional. Lamentablemente ahí se ven este tipo de episodios, como decíamos hace un rato, de las correlaciones de fuerza. Generalmente ganan las empresas de los países del norte, tienen bufet de abogados carísimos, súper profesionales, juegan en su cancha, tienen a estos organismos con una lógica que en general les da la razón, salvo, se acuerdan, ¿no?, cuando tuvimos el problema con Philip Morris, que era una política pública de salud. No estábamos en discusión sobre empresas que eran del mismo rubro, era otra cosa. Y aún así nos llevaron a juicio y lo terminamos ganando. Pero me importa que se entienda que esto, que es del puerto uruguayo, que parece una cosa doméstica, es geopolítica pura, porque esa disputa tiene que ver con que los puertos y el tránsito y el transporte marítimo y fluvial están muy en el eje de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, seguro. Acá se cuela Europa también, porque en este rubro las empresas, sobre todo belgas, son muy poderosas. Y miren qué cosa, ¿no? Para compararnos ahora con Argentina. Milei está en este momento tomando decisiones de hacer una licitación para el canal del río Paraná, que es el segundo río más grande de Sudamérica. Y va a favorecer a una empresa norteamericana. Él quiere, en su obsesión, además lo dice explícitamente, mis acuerdos son con Estados Unidos e Israel. Yo quiero que la empresa que gane sea de Estados Unidos y sobre todo quiere evitar a la competencia china, que es una empresa que ya está en el mercado. Pero la actual concesionaria de lo que es el canal del Río de la Plata es belga, es la más grande del mundo, se llama Jan de Lul. Hay una relación, entonces no podemos mirar inocentemente estas cosas y decir, bueno, sí, una ley, un decreto del gobierno que dio concesión al puerto durante 80 años. Ahí vuelve un tema que tarde o temprano tiene que estar en el centro y no como un asunto solo interno de Uruguay, sino nuestra puerta principal al mundo es el puerto de Montevideo, y sin embargo lo entregamos. Me parece que esa noticia que salió hoy de esta iniciativa de los canadienses de denunciarnos, además de ser millonaria en términos de lo que sería perder ese juicio, implica de nuevo la falta de una perspectiva de inserción internacional de Uruguay. Álvaro Padrón, muchas gracias como siempre. Bien, y quédense en el próximo bloque, nos metemos de lleno con las cifras de gasto militar y también sus consecuencias. En 2023, el gasto militar global superó los 2,44 billones de dólares y fue 52 veces mayor que la ayuda oficial para el desarrollo. Con esto alcanzó entonces su máximo histórico y sigue aceleradamente en alza este año, en 2024. El Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo ya anuncia entonces muchísimo más gasto para 2024, basándose en estos primeros datos que se van teniendo. Y para hablar sobre este tema que recibimos a Carlos Pita. Carlos es médico y fue diputado también durante varios periodos y además embajador en Chile, Estados Unidos y España, ¿puede ser? Sí, buenas noches y gracias por estar. Un gusto. Un gusto estar acá. Bueno, ¿qué primeras impresiones le generan estas cifras y este titular, ¿no?, de máximo histórico? Un contexto que me gusta señalar es que nosotros vivimos, como dijo recién Álvaro, un periodo de transición hegemónica. Es un término que acuñó una profesora de ciencia política de la Facultad Estatal de Río de Janeiro en una conferencia en Glaxo hace como 3 años y medio.
Estados Unidos durante mucho tiempo, desde la implosión de la Unión Soviética, en donde se vivía un mundo bipolar, Claro. pasó a ser un mundo unipolar desde el punto de vista de la potencia y de la del voluntad peso. política y la decisión. Estados Unidos era hegemónico solo, a una situación como la actual en donde se vive un periodo de fin de ciclo de la hegemonía estadounidense, como todos los imperios le ha pasado a través de los siglos. En algún momento caen. En algún momento caen. No es porque haya un deterioro, sino simplemente porque los ciclos se cumplen y porque además hay datos de la realidad que se imponen. Si uno se fija en la población mundial, uno ve que la población occidental y cristiana o de la civilización occidental judeo-cristiana cada vez es menos porcentaje de la población mundial y que todos los que viven en el oriente, de cualquier tipo de religión y de sistema político y jurídico, cada vez son más. Entonces la proporción en sí ya es impresionante. Y con el surgimiento de una China que le empieza a contestar la hegemonía en términos muy claros, se genera la situación en la que hoy nosotros tenemos un mundo en el que se está compitiendo por un nuevo orden y cada uno trata de conservarlo, la hegemonía que está perdiendo, y otro de conseguirla, que es China, pero hay otros terceros que se meten en el medio, buscando también tener una incidencia en las decisiones globales. Ahí está Europa, por ejemplo. Europa, que tuvo en su momento una agenda propia, sobre todo en el periodo más brillante de la canciller, primera ministra, pero que se le decía canciller alemana, Angela Merkel, una política de enorme prestigio en el mundo, y que luego de la invasión de Rusia a Ucrania, la agenda europea sucumbió frente a la necesidad de defender a Ucrania y no dejarla caer en manos de Rusia por el miedo a que eso luego se extendiera a otras ex-repúblicas socialistas soviéticas de la época soviética. Una Unión Europea, perdón, pero medio vapuleada, habían pasado por el Brexit, por ejemplo, ¿no? O sea, que habían tenido ese problema con el Reino Unido, que le fue muy mal al Reino Unido y que le restó fuerza a Europa, y sobre todo con una situación de temor a una guerra claro, que alcance a sus países. Es bueno recordar que en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Gran Guerra, casi todos los millones de muertos fueron europeos. Casi que todos, porque euroasiáticos un poquito, pero la mayoría de los muertos de la Unión Soviética eran europeos también, de Europa, la parte europea de Rusia, que es un país gigantesco, es el más grande del mundo, ¿no? Y tiene una parte asiática enorme. Pero la mayoría viven en la parte europea, digamos, del mundo. En ese contexto, cuando uno recurre a las cifras como las que tú mencionaste, yo el otro día hice un raconto de todos los datos. 52 veces de gasto militar comparado con la ayuda al desarrollo. la ayuda al desarrollo, que esa es el dinero que destina a los países, ¿no? No sé si desarrollados, es decir, desarrollados y subdesarrollados. Puede ser. Hay quienes De disienten con países esos que términos, tienen, pero seguro, los más favorecidos que destinan a los menos favorecidos. Serían los países que más contribuyen, que son accionistas más importantes de los bancos que trabajan para el desarrollo. Los bancos multinacionales, básicamente, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. Y es algo pavoroso. Antes de esto hubo una reunión que es el Foro de Davos, que es algo así como una indignación sin límite la que uno le viene cuando escucha el Foro de Davos, porque en el Foro de Davos hay personas, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, en los últimos 3 años, durante la pandemia, multiplicó por 3 su fortuna. ¿Sí?
y se agregaron pobres e indigentes, creo que algo así como más de 1.000 millones de personas. Entonces, que se reúnan estas personas a uno le da una sensación difícil de expresar en términos correctos y civilizados y educados, pero es espantoso. Gastos militares del 2023 registrados por un organismo inobjetable que es el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo. Cualquiera de los oyentes de tu programa puede corroborarlo entrando a él y fijarse todos los datos. Aportan elementos como este. Estados Unidos en el 2023 fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos 916.000 millones de dólares de presupuesto militar. Durante los primeros 3 meses del 2024, CIPRI ya registró un incremento brutal de eso. Por lo tanto, hoy Estados Unidos está por encima, lejísimos, de 1 millón de millones en gasto militar. Le sigue después China, con más de 300.000 millones de dólares de gasto militar, y China va en un ascenso vertiginoso, más rápido que el de Estados Unidos, mucho más rápido, porque está mucho más abajo. Claro. Pero igual son cifras fabulosas. El tercero que le sigue es Rusia, con más de 110.000 millones de dólares. Y así sucesivamente tú vas bajando y las cifras son, a mí me sorprenden. Países como Italia, tiene como... Sí. Arriba de Australia, está ahí Italia 35.500. Es increíble, ¿no? Uno se sorprende, uno los ve y queda estupefacto frente a ello, más teniendo en cuenta que esos países son los que han incrementado proporcionalmente, porque antes Europa tenía un gasto militar bastante bajo, ahora son los que más han incrementado su presupuesto militar. Incluso un país como Finlandia, que hasta hace muy poco tiempo, antes de la guerra, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, era neutral por el Acta de Helsinki, no pertenecía ni a la OTAN ni a ninguna alianza con Rusia o con la Unión Soviética desde el 76. Siempre fue neutral, como Suecia también, a raíz del terror que generó la invasión a Rusia, porque ellos comparten el mar Báltico, en las fronteras, con el exclave soviético que tiene sobre el mar Báltico Rusia, exclave soviético, exclave ruso, ahora. Incrementó su presupuesto militar en estos últimos años un 37%. Bueno, la discusión que se estaba dando en torno a la OTAN antes de que ocurriera esto también era otra, ¿no? Seguro. El Trump había amenazado en los últimos 3 meses, creo que 2 veces hizo discursos de campaña en los que dijo que donde no se pusieran en términos económicos, pero en términos vulgares lo dijo, donde no se pongan, así, hasta con este gesto, nosotros no vamos a seguir financiándoles la defensa. Claro, porque así esto también hay que tenerlo en Rusia cuenta. haga lo que quiera con Polonia si se le ocurre invadirla. Claro. Y eso generó un terror en los gobiernos y ahora se están rearmando en forma acelerada. Esta cifra que estamos manejando de Estados Unidos, o sea, implica que Estados Unidos le da dinero a otros países de ¿no? Para gasto militar también. Efectivamente. Y uno dice, ¿será que Estados Unidos quiere proteger por un afán altruista a sus aliados? De las 10 principales transnacionales fabricantes de armas del mundo, que es el primer negocio del mundo hoy, lejos, las primeras 5 son con sede en Estados Unidos. Y de las primeras 10, además, otras 3 son con mayoría de capitales de origen estadounidense. Y después se cuela alguna compañía china, y 2 chinas. Y después hay rusas y hay de todo tipo de orígenes.
y todos son responsables. Yo escuchaba a Álvaro y yo coincido con él en que no es solo Estados Unidos que es el primer responsable. También lo es China, también lo es Rusia, también lo son todas las potencias militares que gastan estas fabulosas cifras de dinero y que además terminan interviniendo y apoyando, tomando partido por guerras o en guerras en las que se generan situaciones de migraciones masivas de personas que a su vez generan problemas brutales desde el punto de vista social y económico a los países que reciben a los migrantes, además del sufrimiento inmenso de quienes tienen que dejar a sus países para poder seguir viviendo, porque no se van con el sueño. No, nadie se va porque quieren, porque los van a matar, les va a caer un misil y los van a... Países como, o sea, países por ejemplo de la Unión Europea que estuvieron involucrados en la guerra en Siria, que después también cierran fronteras ante esos mismos migrantes que no tienen a dónde ir. En ese caso, incluso, sobre todo Gran Bretaña sería también, porque ahora no está en la Unión Europea, pero sí, estaba antes y además ha estado involucrado en forma decisiva. Gran Bretaña es el aliado más directo, estrecho de Estados Unidos, ¿no? La situación es que el mundo, junto con el desastre humanitario que provoca directamente el tema por las consecuencias del hambre, de la pobreza y de la indigencia, las migraciones y las muertes masivas de personas, más de 35.000 muertos ya lleva la Franja de Gaza. Es brutal. Que es un territorio chiquititito con son 2 millones y poquito de habitantes. 34.000 muertos. Nadie puede sinceramente decir que eso son daños colaterales, que eso es una inmoralidad, eso es una masacre, eso es un genocidio. Sin ninguna duda que lo es. Y técnicamente lo puedo sostener. Pero no es para ofender a nadie, es porque el gobierno de Israel, presidido por Netanyahu, está haciendo esa masacre y es terrible lo que sucede. Les avisan que van a bombardear el norte, entonces y que se corran para el sur. Después les avisan que van a bombardear el medio de la Franja de Gaza y que se corran para el norte o para el sur. Después van a bombardear el sur y que se corran para el norte. Y ahora de vuelta van a bombardear el norte. No van. Están bombardeando el norte. Siguen bombardeando el norte. Es una cosa terrible, ¿no? Pero además de todas esas cosas espantosas, ni que hablar el sufrimiento ucraniano y las muertes ucranianas y rusas que se producen en una guerra ya muy prolongada y cuyo fin no se le encuentra destino, no se le encuentra una sí, no fecha. Se avisora que vaya a haber una cuestión pronto al menos. Uno pueda pronosticar algo. El desastre medioambiental, el desastre para el cambio climático, todos los esfuerzos que se hacen, uno ve todas las ONGs que están trabajando en ello y todos los esfuerzos que se hacen desde las Naciones Unidas son desperdiciados, totalmente desperdiciados, insignificantes frente a lo que significan las guerras y el tema de las armas, ¿no? Y este gasto militar tiene un componente perverso porque en realidad lidera las inversiones en el mundo. Los principales consumidores de inteligencia artificial son las grandes empresas transnacionales de la industria del complejo armamentístico. Son los principales consumidores de semiconductores, los principales consumidores de todo lo que fabrican las transnacionales de las tecnologías de la información. Entonces, de alguna manera, lideran y arrastran hacia ello, hacia la guerra, a toda la economía mundial. Claro. ¿Y qué se puede esperar a futuro teniendo en cuenta esto que decías, por ejemplo, de que ya desde este primer trimestre marca que es algo que continúa en aumento? ¿Van a seguirse armando estas potencias? Yo tenía dos sueños, digamos. Uno de ellos, y los tengo, y por ello milito en términos convencionales,
y tradicionales por ello. Quiero que el tema de la paz mundial esté en el tapete. Quiero que esto sea considerado por la ciudadanía, por la opinión pública en general. Que no es un tema ajeno a nosotros. Pongo un ejemplo. La gente dice, nosotros estamos bastante en una latitud sur del cono sur. ¿Sí? Estamos por debajo del Cabo Buena Esperanza. O sea, estamos por debajo de Sudáfrica, ¿no? La latitud nuestra. Nosotros salimos y queremos ir para China y salimos directo de Montevideo, pasamos por debajo de Sudáfrica, sin tener que desviarnos, y nos metemos en el Índico y después nos vamos para la China, para el mar de la China. ¿Sí? Que es nuestro principal cliente todavía. Y sin embargo, eso es producto de que la gente piensa como antes. Dice, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki murieron entre las dos ciudades más de 140.000 personas, con bombas de 17 kilotones. Las ojivas nucleares actuales, las que conocemos que se hacen, digamos, por los organismos que lo estudian, no son kilotones, son megatones. Para dar una idea, una ojiva nuclear estándar de un misil de largo alcance de hipersónico, esos que van a varias veces la velocidad del sonido, que está lleno en Estados Unidos, en Rusia y en China y en otros países, ¿sí? Llevan una carga, ¿sí? 2000 veces más destructiva, el poder que de destrucción es de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Hay una universidad, creo que es la de Princeton, de Estados Unidos, que es experta en prospectiva, es decir, en diseñar posibles espectáculos, posibles sucesos, escenarios futuros. Entonces analiza qué pasa si una bomba de la potencia como la que yo acabo de hablar, de 2000 kilotones, hay de muchos más, además, cae en una ciudad del este de Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí calcula la cantidad de millones de personas que mueren en menos de un milisegundo, evaporadas. Pero después, la onda expansiva transforma en polvo kilómetros a su alrededor a millones de personas más. Pero eso luego sigue. Y lo que se produce, si son más de una, y que seguramente si tiran una van a tirar unas cuantas, una cantidad de polvo, de restos mezclados de todo tipo de cosas a la atmósfera, con lo cual se produce un invierno nuclear, con lo cual eso genera una situación de muerte global, de extinción. No tenemos tiempo de adquirir cánceres por la radiación, ¿me entienden? No es como en aquella época de Hiroshima y Nagasaki. Claramente sería un panorama desolador. Entonces, si eso es así, no es necesario que Uruguay no reivindique su tradición nacional en materia de política internacional y pase a exigir la paz en el mundo, e invite a Brasil, e invite a todos los países que pueda. Lo de Milei es un problema aparte, ¿no? Sí. Para poder impulsar una situación que apoye las reflexiones de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y ahí yo le agrego a lo que dijo Álvaro, dijo, estamos al borde del caos. Eso fue hace 4 meses, pero hace un mes dijo, ahora estamos al borde del abismo. Es verdad. Por las amenazas reiteradas de Rusia de usar armas nucleares. Carlos, queda abierto el capítulo para hablar de la paz, quizás en otro programa de Sin Fronteras, si gustás, nos encantaría. Pero con muchísimo gusto. Y no es imposible, para nada, pero además, si no lo hacemos posible, no vamos a poder seguir viviendo. Ese es un tema bastante dramático, duro y difícil de decir, pero creo yo que es la realidad. Y nos interesa a todos. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quédense que ya seguimos con Sin Fronteras.
Tercer y último bloque de Sin Fronteras. Como les mencionábamos, los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa concurrieron hoy a la Comisión de Defensa del Senado para explicar cómo fue que entró el buque de Estados Unidos al puerto de Montevideo, un buque que se llama Cutter James y que es de la Guardia Costera estadounidense. Para hablar sobre las explicaciones que dieron, estamos en contacto con la legisladora frente amplista Sandra Lasso. Sandra, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Y efectivamente, esta tarde tuvimos la comparecencia de los ministros de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores en relación a lo que fue este ingreso de el buque sin lo que nosotros entendíamos era necesario, que era la aprobación parlamentaria para cumplir con el artículo correspondiente de la Constitución. Y bueno, digamos que el resumen, cuando uno pasa raya ante la comparecencia de los ministros, queda claro que el error que el propio comunicado del Ministerio de Defensa aduce a la hora de este ingreso, que culminó además con el retiro del buque de nuestras aguas, confirma de alguna manera que la preocupación que el Frente Amplio había presentado frente a esta, digamos, obviar la venia parlamentaria era justificada. Y bueno, nosotros quedamos conformes por lo menos con que los ministros hayan reconocido que, bueno, de alguna manera un ministerio esperó por el otro y sucedió lo que sucedió. Entonces, y bueno, y también el reconocimiento y la disposición a trabajar tanto en un protocolo que solucione estos temas, porque acá tenemos, por un lado, el decreto 337/94, que es bastante laxo, o por lo menos deja bastante que desear desde el punto de vista de que quede claro o no cuándo se solicita la venia parlamentaria. Y por otro, bueno, el cumplimiento como corresponde del artículo 85, literal 11, que sí necesita la venia parlamentaria de la Asamblea General. Lasso, entonces, o sea, ellos lo que señalaron es que fue una cuestión netamente de mala comunicación, una cuestión netamente administrativa entre un ministerio y el otro. Sí, efectivamente, nosotros no adjudicamos ningún tipo de intencionalidad, pero nos parece que tiene que quedar claro, primero que nada, la necesidad de trabajar en este sentido. Nosotros mismos hemos presentado un proyecto de ley que continúa sin tratarse en el marco de la Comisión de Defensa y que habla un poco de qué sucede con estas solicitudes de ingreso de tropas o de buques a nuestras aguas o a nuestro territorio, que en realidad son operaciones que generalmente o se dan todos los años o tienen una planificación muy extensa en el tiempo, no son cosas que se decían de un día para el otro. Y bueno, ese proyecto de ley habla de la necesidad de establecer un calendario anual y todo lo que quede por fuera de eso se vote o se presente por excepción. Eso no ha tenido mucho éxito. Hoy sí, luego de estos hechos, hemos tenido la respuesta de algunos de los legisladores de la necesidad de trabajar en esto y del propio ministro de Defensa de la necesidad de establecer un protocolo para que este tipo de situaciones no suceda nuevamente. Entonces no está previsto que hayan consecuencias, digamos, tampoco administrativas o de las que sean. A ver, nosotros nos damos por satisfechos del reconocimiento de un error, más allá de que, bueno, en este error, fíjese que desde el 3 de enero, particularmente el 2 de enero, tuvieron la primera comunicación por parte de la Dirección General de Asuntos Políticos, que recibe la nota del día anterior, o sea, del día 2 de la Embajada de los Estados Unidos, con la solicitud de ingreso, reitero, una nota verbal de acciones conjuntas y cargo de combustible. El 4 de enero se remite al Comando General del Ministerio de Defensa Nacional. El subdirector se comunica con las tres fuerzas y allí no había conocimiento por parte de las tres fuerzas de estas operaciones conjuntas. El 22 de enero vuelve a haber una comunicación de subsecretaría con la embajada. El 19 de febrero el Comando General de la Armada toma conocimiento
Finalmente, el 21 de febrero, la Dirección General de Asuntos Políticos se comunica, aparentemente no habiendo objeción por parte de esta Dirección General de Asuntos Políticos para lo que fue esta solicitud. Y bueno, ahí en el medio de todo esto, el Parlamento quedó por fuera, ya sea porque se entendió que el artículo, que el 85 no tenía razón de ser, porque se trataba de una visita protocolar, que nosotros entendemos que no era así, y sino la laxitud de este decreto del año 94 para la aprobación del procedimiento para solicitar las visitas de buques de guerra, que tenía que ver más que nada con, bueno, un procedimiento más que nada protocolar o de saludos protocolares. Bueno, ahí hubo cierta omisión que termina con el reconocimiento del error entre ambas carteras. Creo que eso es lo importante, más la necesidad de que ese vacío, por llamarlo de alguna manera, se subsane, porque no es válida la argumentación de que en otros gobiernos ha sucedido algo similar. Nosotros lo que decimos no puede suceder, ni en este ni en cualquier otra administración. Las reglas para el ingreso de buques extranjeros a nuestras aguas territoriales o a nuestro espacio territorial y jurisdiccional tienen que quedar muy claras, no importa el gobierno de turno. Por eso la necesidad de legislar. Lazo, en estos protocolos que tú mencionabas, que sería necesario como implementar, ¿no?, un mejor orden, digamos, ¿hubo algún tipo de apoyo por parte de los legisladores de la coalición hoy que integraban la comisión? Digo, más allá de que el ministro de Defensa sí dijo que es necesario, bueno, mejorar en esto. Bueno, en el caso del senador, concretamente el senador Guido Manini Ríos, por lo menos mostró la disposición a trabajar en ese sentido para que estas circunstancias no las tenga que vivir ninguna administración en particular, porque bueno, tanto como el caso de la aplicación del artículo 85 numeral 11, que sí necesita la venia parlamentaria, como la aplicación de este decreto en el cual se entiende que no, bueno, ahí tiene que haber algo muy claro y sobre todo a nosotros nos preocupa porque hay un rol a ejercer desde el Parlamento que tiene que ver con ese rol de contralor y de, bueno, dar o no las venias al respecto, y nos parece que bueno, eso fue lo fundamental que quedó claro en esta comparecencia, y obviamente en el momento la preocupación fue expresa por parte de los legisladores que en su momento salimos a solicitar el paso al costado de las autoridades, porque en definitiva sí se está violando la Constitución, no importa si fue este gobierno, fue el anterior y nadie lo advirtió. Lo que sí queda claro es que hay que legislar o protocolizar esto para que no se viole la Constitución. O sea, está mal que se viole ese artículo 85, sea por parte de quien sea. Muy bien. Sandra Lazo, senadora del Frente Amplio, muchas gracias por brindarnos estos minutos para Sin Fronteras. Como siempre, las gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Volvemos el próximo lunes y ya con la presencia del gran Alejandro Gabart. Así que bueno, nos vemos pronto. Chau.